Estimados todos, muy bienvenidos a la serie de webinarios de RIPDASA, de la Red de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, a esta sesión número 3 de la red de webinarios del año 2020 que hemos preparado con mucho esmero para todos ustedes. En el día de hoy tenemos al maestro Ubaldo Candía, quien nos va a hablar sobre archivos de televisión. Voy a darle la palabra al doctor Alfonso López Yepes, quien va a hacer la presentación de este webinar. Muy bienvenidos a todos. Buenas tardes desde España, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias sobre todo a Perla, a la doctora Perla Olivia y a Pamela y a todo el equipo por haberme asignado como moderador de este webinar. Como digo, llamo desde España, desde Madrid. Yo formo parte del equipo de investigación español del proyecto RIPDASA y bueno, tengo que agradecer, como digo, la participación también de ustedes, del interés que están teniendo ustedes por participar en él. Ya les han comentado que vamos a escuchar al maestro Ubaldo Candia sobre criterios de selección de documentos audiovisuales en los archivos de televisión. El currículum del maestro Ubaldo, es bastante amplio a pesar de su juventud. Es maestro en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, cuenta con la licenciatura en biblioteconomía por la UASLP, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, del Colegio Nacional de Bibliotecarios de México, de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales RIPDASA, colabora con la FIAT, es decir, con la Federación Internacional de Archivos de Televisión. Durante 13 años fue responsable de la Biblioteca de Televisión de la UASLP. Desde hace 3 años es el responsable del área de documentación audiovisual de la Dirección de Radio y Televisión de la UASLP, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy bien, pues saludos, muchas gracias de nuevo por su interés y por escucharme. Y pasamos la palabra a Ubaldo para que desarrolle durante 40 o 45 minutos su exposición, su ponencia. Adelante, Ubaldo, cuando usted quiera. Buenas tardes a todos y a todas. Envío un saludo cordial desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México, a través de esta plataforma. A todas las personas que nos siguen en este webinar, en donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Quiero agradecer de manera muy especial la invitación que me ha hecho la RIPDASA a esta serie de webinars que han ayudado enormemente en los archivos que trabajan con audios, video y material fílmico. Tengo un reconocimiento muy especial por esta iniciativa que fortalece a los profesionales, les brinda herramientas necesarias para desarrollar mejores prácticas en su campo laboral, sobre todo por los esfuerzos a favor de la memoria y el patrimonio. A la doctora Perla, al doctor Alfonso, a la maestra Pamela, a la maestra Georgina, a la Dirección de Radio y Televisión de mi universidad, muchas gracias. Estamos aquí el día de hoy para hablar de la selección de documentos en archivos de televisión. Esta es una operación intelectual delicada y que a mi consideración debe realizarse por personas responsables y competentes en el campo correspondiente, con conocimiento de causa. Esto dado que se ha tornado una situación difícil, sobre todo cuando se trata de documentos audiovisuales en televisión, en donde converge un gran volumen de material y la necesidad inmediata de la labor documental. Se debe tomar en cuenta que lo ideal sería guardarlo todo, sin embargo, esta es una tarea imposible para muchos archivos de televisión. En la práctica, todo esto tiene que ver con altos costos, tratamiento documental y conservación, y sobre todo en los problemas que tienen que ver con el espacio de almacén que urgen a la mayoría de las televisiones. Entonces, todo esto se vuelve indispensable hacer una selección atendiendo a las posibilidades de explotación de los fondos y al carácter patrimonial de los mismos.
Quiero puntualizar que la presentación que voy a poner va enfocada a dotar de herramientas necesarias para realizar una correcta selección de documentos audiovisuales. De ninguna manera tiene por objeto alentar la desaparición de los mismos. Ya existen muchas iniciativas que han trabajado profesionales e instituciones a través de los años y podremos visualizar algunas en perspectiva a propósito del tema. También hay que resaltar, por otro lado, que la falta de una regulación o normalización o desconocimiento del tema de la selección de documentos audiovisuales ha hecho que muchos archivos televisivos, ante la falta de espacio, opten por llevar a cabo una eliminación, por así decirlo, sistemática y en ciertas ocasiones muy poco cuidadosa. Todo esto llegándose a destruir documentos de un gran valor cultural e histórico. Refiriéndonos, por ejemplo, a lo que decía Sam Kula en su trabajo sobre la evaluación de las imágenes en movimiento, él refería que en la realidad todos los archivos seleccionan, ya se trate de una manera sistemática o a través de la intuición o en la oportunidad. Aquí les presento los temas que veremos en la presentación. Vamos a hablar un poquito en el contexto de la televisión, el archivo de la televisión, nos iremos al proceso de selección, las conclusiones y pues a los comentarios y preguntas. Y bueno, para poner en perspectiva el tema, les quiero compartir que el proceso de selección viene de la mano de uno de los medios de comunicación masivos más importantes que ha existido. Esto es debido a su fácil acceso que permite que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir al mismo de manera inmediata. A través del tiempo se ha evolucionado, ustedes pueden ver en este timeline creado por Josh Bridney, en donde pueden ver cómo la televisión ha ido en evolución y con esto obviamente todas las televisoras que han podido contribuir a través del tiempo con contenidos. Tenemos, por ejemplo, que los primeros inventos fueron el conoscopio en 1884, también Paul Nipkow, y ya de manera en 1928, ustedes pueden ver ahí las televisiones que se iban creando. Y, por ejemplo, en 1956, la grabadora de video, que es presentada por Ampex, las primeras emisiones, que fueron aproximadamente en 1930, por la BBC, CBS, NBC, y así un largo recorrido hasta llegar a lo que hoy vemos, parte de la televisión, que ha sido esta conjunción con los smartphones. La televisión obviamente juega un papel muy esencial en las sociedades. Ustedes pueden ver esta gráfica que nos presenta esta artista, en donde hay un tiempo diario de consumo que se venía dando, por ejemplo, en 2018, a través de las regiones, y estaba en un promedio de 140 a 230 minutos, y por primera vez en el año 2019, Internet supera la televisión. Esto lo podemos ver en esta estadística en cuanto a minutos diarios por persona que consumen. Sin embargo, pues tenemos que ver que la televisión hoy en día también ya se encuentra en línea a través del Internet. Bueno, habría que profundizar un poquito más en este estudio. Aquí está, por ejemplo, el consumo de medios que se ha dado durante esta pandemia. Podemos ver que la televisión sigue ahí y que está presente y que precisamente ha tenido un papel fundamental en el consumo. Y que todo esto se puede hablar de que sus archivos se han revitalizado con la digitalización de contenidos y los fondos, sobre todo en estos tiempos que les comentaba, y han pasado a ocupar un lugar central dentro de los flujos de contenido. Todo esto mientras las nuevas herramientas favorecen la interacción y el reaprovechamiento. La reutilización de imágenes de archivo de televisión se ha vuelto habitual en la producción de televisión actual. Se utilizan para completar o contextualizar noticias, elaborar biografías, documentales, entre otras cosas. Por la experiencia que se tiene entre algunos documentalistas de televisión, se sabe que en la actualidad más de un 40% de la información diaria en programas informativos incluyen imágenes de archivo, bien sea completando las imágenes captadas de cada información
o como recurso visual cuando no existen imágenes de las mismas y que en películas, series, documentales forman un papel esencial, ¿no? Todos los que trabajamos en la televisión lo vivimos constantemente en nuestros archivos. La reutilización de los documentos audiovisuales ha puesto en valor a la selección de los mismos desde su generación, así como su propia conservación y acceso. Ejemplo de ello son todas las series que les comento que se están viendo hoy en día, películas, documentales, entre otros. Le traigo, por ejemplo, esta serie que acaba de salir, porque quiero poner un poquito en contexto. Esta serie de Last Dance, que es una mezcla de imágenes conocidas de partidos viejos y testimonios con entrevistas actuales y material inédito. El documental de Netflix y ESPN es historia de la televisión. El propio director ha admitido que en una reciente entrevista que tenían 10.000 horas de rodaje. Y imaginen ustedes, de esas 10.000 tuvieron que seleccionar para dejar 10 horas para esta serie, ¿no? Voy a adelantar un poquito, porque está un poco largo, pero ustedes pueden dimensionar un poquito esta reutilización de contenidos que hoy en día ponen en perspectiva a la televisión y que gracias a la selección y a quien decidió en su momento la conservación, hoy podemos visualizarlo, ¿no? Bueno, voy a pasar a la siguiente. La televisión desde hace algunos años es ya un patrimonio audiovisual y documental. También es un bien cultural y se recomienda su salvaguarda desde hace algunos años. Esto, por ejemplo, desde 1980, que se dio la 21ª reunión general, el 27 de octubre en Belgrado, en donde se hace esta recomendación a través de la UNESCO para salvaguardar y conservar las imágenes en movimiento. Y esto pues obviamente trajo en perspectiva muchas cosas porque se hicieron recomendaciones con principios, directrices jurídicas y administrativas y se reconocía las producciones cinematográficas, televisivas y las videográficas y se urgía sobre todo a los países miembros a que crearan sus sistemas de depósito legal. Con esto, obviamente, se vino después lo que es el patrimonio audiovisual, y que ya muchos de la materia conocemos. Se da y se proclama el 27 de octubre de 2005, y en pues, se reconoce tanto a las grabaciones sonoras, a la radio, a las películas, a la televisión y videos, entre otras. Y todo esto pone en perspectiva un trabajo para concientizar. El año pasado, bueno, esta fue la imagen que manejaron de UNESCO para trabajar a favor de este día, sobre todo la gente que trabajamos en estos medios. ¿Qué se busca con este día? Pues fomentar la toma de conciencia, dar oportunidades, llamar la atención sobre esto y destacar el patrimonio audiovisual en peligro. El patrimonio de la televisión también es un patrimonio documental, como les decía. Aquí vemos, por ejemplo, que forma parte de lo que son las piezas audiovisuales y las películas. También es un bien cultural, esto gracias a los indicadores del UNESCO para la cultura y el desarrollo. Y bueno, llegamos a este tema que es el archivo de televisión, el cual nos refiere el doctor Ray Edmondson, que es una organización o un departamento de una organización que tiene por objeto, por mandato estatutario, perdón, o de otro tipo, para proveer acceso a una colección de documentos audiovisuales y a la herencia audiovisual mediante la recopilación, preservación y promoción. Obviamente, en los principios de gestión el doctor Ray Edmondson, en la filosofía y principios, nos enmarca estos procesos que debemos de llevar, lo que es las políticas, el desarrollo de la colección, y ahí está enmarcada la selección, la preservación, la documentación y la catalogación. También el Centro de Curación Digital de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, nos maneja este ciclo de un documento digital,
en donde inicia con la descripción, el plan de preservación, la conceptualización y la evaluación y selección, que también ahí está implícito este proceso. Se pueden reconocer diferentes tipos de archivo. Se abarca una pluralidad de modelos institucionales. Esto tiene que ver con si estos son con fines de lucro, sin ellos, su nivel de autonomía, su estatus, los usuarios, el alcance y capacidad de los medios. Y en el carácter y énfasis encontramos que existen los archivos de radiodifusión, los archivos de programación, los museos audiovisuales, los archivos audiovisuales nacionales, archivos universitarios y académicos, los archivos temáticos y especializados, los archivos de los estudios, los archivos regionales, los comunitarios, los digitales y las instituciones de la memoria en general. Aquí vemos, por ejemplo, lo que se maneja dentro de la televisión, algunos soportes y formatos que a través del tiempo pues, ha venido evolucionando desde lo que eran las cintas de pulgadas hasta llegar a hoy en día lo que es lo digital. Algunos de ustedes podrán reconocer, y sobre todo los que trabajan en el ámbito de los medios, algunos de ellos, y obviamente pues cada uno de estos tiene su tratamiento. ¿Qué encontramos dentro de la televisión? Encontramos dos tipos de producción, es decir, la producción interna, esta producción pues, que tiene que ver con lo que genera cada área, en especial la producción propia, y la producción externa, que tiene que ver con la producción ajena, que suele venir de otras agencias o de otras televisoras, o que son adquiridas de otros archivos. También, bueno, en la tipología de los materiales en televisión encontramos según su forma, y estos pueden ser brutos o original de cámara, pueden ser los premontajes, pueden ser los masters y copias de máster y de emisión, puede ser el replicado, puede ser el compactado, que pues, ustedes saben es una selección temática u onomástica de momentos destacados de un tema o personaje, o puede ser un paralelo de antena, que este es el resultado de la grabación de programas que se emiten en directo. Pero bien, para poner en contexto lo que es la selección, encontré, bueno, estas dos definiciones que les comparto. Una de ellas es de la doctora Paloma Hidalgo Villanes, y que nos habla que es un proceso que según los criterios establecidos previamente, decide qué documentos o soportes pasan a integrar el fondo documental de manera temporal o definitiva. Y por otro lado, la definición de pila ideal, que es la operación mediante la cual se eligen de entre todos los documentos existentes aquellos que más interesan a un servicio. ¿Qué objetivos tiene la selección? En primera instancia, evitar las pérdidas de material sin ningún criterio, reducir el componente subjetivo, reglamentar el borrado del material eliminado, justificar la rentabilidad del material seleccionado, afrontar de manera coherente el volumen del material generado, y esto va en función del valor patrimonial y el valor de explotación que se tiene. A la hora de diseñar alguna política de selección, pues se deben de tomar en cuenta todas las variables que inciden de una u otra manera en el proceso de selección. Esto tiene que ver con los objetivos y recursos de la empresa, las necesidades de los usuarios, el tipo de archivo, su misma política, el análisis documental, las características de material audiovisual. Y pues bueno, todo ello se tendrá que tomar en cuenta al momento de trabajar en este proceso. Entonces aquí donde se pregunta uno, ¿qué debe uno de seleccionar? ¿Cómo seleccionarlo? ¿Quién lo va a seleccionar y cuándo lo tiene que seleccionar? En primera instancia, sobre qué seleccionar, hay muchas vertientes y trabajos en perspectiva. Una de ellas tiene que ver con esta recomendación de la salvaguardia y la conservación de imágenes en movimiento, que es un trabajo que se venía ya haciendo desde años previos. Y en estas recomendaciones
hay este apartado en donde dice que se debe de dar prioridad a aquellas imágenes en movimiento que por su valor educativo, cultural, artístico, científico, histórico, formen parte del patrimonio cultural de una nación. En todo sistema que se establezca con este fin se debería prever que la selección habrá de basarse en el más amplio consenso posible de las personas competentes y teniendo en especial muy presente los criterios de evaluación establecidos por los archivistas. Después encontramos las normas que ha establecido la Federación Internacional de Archivos de Televisión. Estas se dieron en el año de 1981 y forman parte del primer documento normativo internacional. Este material, ustedes pueden ver que va englobado a estas normas y en primera instancia nos dice que tenemos que seleccionar material sobre historia y desarrollo de televisión, material en el que se aparezca gente de interés histórico, acontecimientos de interés histórico, material de interés sociológico, material que muestre objetos, material que muestre lugares geográficos y los programas individuales o series de programas. A raíz de este trabajo se siguió trabajando con esto y podemos encontrar que también se hizo una recomendación también por parte de la misma FIA, la Federación Internacional de Televisión, hacia el año de 1997, y estas eran las recomendaciones y procedimientos para la selección y la preservación de los programas, materiales de los programas de televisión. En primera instancia, ellos hablaban de que tenemos que seleccionar material de actualidad, de interés histórico y en todos los campos, material de actualidad que deje constancia de un lugar, un objeto o un fenómeno natural, entrevistas de importancia histórica, entrevistas que revelen opiniones o actitudes de una época concreta, material de ficción, entretenimiento de interés artístico, material de ficción, entretenimiento que ilustre la historia social y material de todo tipo, incluido el publicitario y de presentación que ilustre el desarrollo de las prácticas y técnicas televisivas. Prácticamente todo, y daban un estimado de 5 años para el primer como resguardo. Sin embargo, pues estos documentos normativos se alejan un poquito de la realidad, pero son los que enmarcan a todas las televisoras a nivel mundial. También la propia Federación Internacional de Archivos de Televisión dio unos criterios para el material no emitido. Estos que se tienen que seleccionar son los que tienen de valor histórico, es decir, la importancia de una situación determinada, de una entrevista, y la exclusividad de ciertas imágenes insustituibles, como una ciudad antes de una catástrofe o material de importancia tecnológica, la exclusividad de material no emitido por razones de censura o de buen gusto y la calidad excepcional de ciertas imágenes y la posibilidad de utilizarlas, ya sea como imágenes de archivo o para la posible reedición del programa. Las recomendaciones de selección según el género son enfocadas a estos géneros que ustedes ven aquí. En su mayoría son de manera parcial, de manera total, salvo algunos que son de manera parcial. Sin embargo, pues es necesario mencionarlas porque en estas se tiene ya un poquito trabajado sobre el género. Se recomienda que se seleccionen materiales de actualidad, documentales, magazines y debates, acontecimientos especiales, de ficción, programas de entretenimiento, concursos, programación infantil, anuncios publicitarios y material de presentación, programas educativos, deportes, entre otros. ¿Cómo seleccionar? Esa es una cuestión que durante años se han preguntado a muchas de las personas que habitualmente están en los archivos de televisión y que tienen que buscar cómo darle un valor a cada uno de los documentos. Y es aquí donde les presento un método que por ahí nos comparte la doctora Ángeles López Hernández en un artículo que se llama La selección de documentos audiovisuales. Ella nos habla de, en un principio, tomar en cuenta el valor informativo del documento, el valor cultural del documento, la duración temporal del documento, la reutilización potencial del documento, la nacionalidad o ámbito geográfico del documento, las posibilidades de intercambio, las duplicaciones de programas en diversos formatos o puede ser también en diversos idiomas,
la calidad del material y sobre todo el valor histórico del documento. Tenemos entonces una tabla en donde vamos a ponderar precisamente estos valores. En primera instancia está el valor físico y ustedes pueden ver que engloba lo que es la calidad de la imagen, la calidad del soporte y sobre todo la duración de la información. También está el valor de utilidad y en este podemos encontrar a la producción propia o en su caso posibilidades de intercambio, duplicaciones del documento, nacionalidad o ámbito geográfico. Y en valor de contenido podemos encontrar lo que es el valor informativo del documento, profundidad del tratamiento de la información, la objetividad, veracidad y sobre todo el valor probatorio. Y en una última instancia lo que es el valor temporal, y esto tiene que ver con la utilidad para investigaciones futuras y la reutilización del potencial del documento. Bien, esta tabla de valores, ustedes pueden ver que tiene una ponderación del lado derecho. Esta ponderación tiene que ver con un valor que se le va a dar a cada una de los criterios. Por ejemplo, vemos en el valor físico que en la calidad de las imágenes, dice en la parte superior, las imágenes se ven con absoluta nitidez, buen contraste de luz, hay un correcto enfoque y encuadre. Entonces, al tener este criterio, se le va a dar una puntuación de 2 puntos. Después tenemos que la visión no es muy clara de algunas imágenes a causa del exceso o escasez de la luz. La imagen está desenfocada o descuadrada y entonces ahí se reduce la puntuación. Y por último, existe la dificultad para visionar la mayoría de las imágenes contenidas en el documento a causa del efecto de luz, del desenfoque o del desencuadre. Y esto obviamente resta a totalmente la calidad de la propia imagen y se daría una puntuación menor. Todo esto ayuda porque al final de cuentas a veces nos preguntamos qué sí y qué no, y en ese qué no solamente podemos ver en la puntuación 0 qué serían las cosas que podríamos como dejar un poco de lado en la selección. En la calidad del soporte tenemos que los documentos en buen estado, las imágenes se ven con nitidez, lo cual pondera en 2 puntos. Los documentos algo dañados, entonces ahí se reduce la puntuación. Y sobre todo los documentos cuyo grado de deterioro se aconseja cambiar el soporte de información cuanto antes. Se puede hacer la migración y bueno, ahí se reduce a 0 puntos. En el valor de utilidad se enfoca la producción propia. Y vean ustedes, cuando son informaciones cubiertas por el propio medio, ahí se pondera con el mayor alto puntaje, sobre todo ahí entran cuestiones incluso hasta normativas o de derechos de autor, y no hay tanto problema para que sean accesibles. Después, las informaciones accesibles por intercambio, pues ahí se reduce, dado que no son totalmente propias, y ahí entramos en unas cuestiones que les comentaba sobre los derechos y las informaciones de agencias. Entramos después a lo que es la duración de la información, y ahí, bueno, se pondera sobre todo cuando es una duración superior a 1,5 minutos y que te da para trabajar con el propio documento. La duración en torno al minuto, y en esta se reduce, y una duración inferior a 1 minuto, en la cual no nos da ninguna puntuación. Entramos después a lo que es las duplicaciones del documento, y ahí vemos que los originales son brutos o paralelos de antena, y esto pues, obviamente nos da el más alto puntaje. Las copias de originales que vemos aquí es un punto, y el resto de copias pues obviamente ahí se reduce. Tomemos en cuenta ahí que habría mucha duplicidad con las copias, y entonces en algunos, bueno, de cierta manera no tendría caso el resguardo de todo, ¿no? En duplicaciones, bueno, esto lo vimos, el ámbito geográfico tiene que ver con las informaciones regionales. Esto abarca obviamente a lo que esté cercano como a tu archivo,
Si eres, por ejemplo, de algún estado o algún pueblo, pues obviamente vas a resguardar lo de la región en primera instancia o a lo que se dedica tu archivo. Si es un archivo universitario, pues el de la universidad. Ya después se va haciendo un poco más grande las informaciones nacionales o las informaciones internacionales. Y aquí habría que ponderar que la comunicación entre archivos es muy importante. Quizá algún archivo pequeño, por así decirlo, no puede resguardar todos los documentos, pero son de carácter patrimonial. Entonces, puede tener un contacto con algún archivo nacional que a lo mejor sí pueda hacer el resguardo de este tipo de documentos. Y es ahí donde es muy importante tener el contacto de otras instituciones. Tenemos entonces de este lado un valor de contenido y esto tiene que ver con la significación informativa. Aquí se van a ponderar 2 puntos a las informaciones nuevas de elevado interés social de esperada consulta por los usuarios. Tenemos a las informaciones que siguen a una saga o una serie informativa, ahí se reduce, y a las informaciones redundantes, es decir, que hablan obviamente de lo mismo, ¿no? Ahí se eliminan los puntos. En la profundidad de tratamiento, los reportajes y documentales de índole política, económica, social y cultural, pues obviamente van a tener una ponderación más alta, a diferencia de las noticias de informativos diarios, de lo que podemos ver por aquí, que de índole política, económica y cultural, y las noticias de sucesos, deportes y avances informativos, obviamente con los criterios ya establecidos. La objetividad y veracidad es muy importante en el valor de contenidos, y aquí pues se tiene que ponderar por las informaciones que no omiten datos ni imágenes. Esto se va a ponderar con 2 puntos. En las informaciones parcialistas se reduce el puntaje y en informaciones que omiten o falsean datos e imágenes, estas cuestiones que vemos hoy en día, pues realmente las fake news, ¿verdad? Que realmente no aportan en nada, pues no tendría mucho caso en este sentido, ¿no? El valor temporal, aquí veríamos que la utilidad para las investigaciones futuras tendría que ver con acontecimientos políticos, económicos y culturales que supongan un hito importante en nuestra historia, y este puntaje es el mayor. Los acontecimientos de interés social temporal se reduce y los sucesos y noticias de carácter cotidiano solamente no tendría como mucho puntaje. Y la reutilización potencial del documento serían los planos, es decir, la toma secuencial que continúa en cámara, los recursos de valor probatorio, jurídico e histórico. Estos obviamente se va con un puntaje mayor. A los planos, recursos de valor temporal, pasado en un tiempo, deben de ser actualizados, imágenes de edificios, entre otros, reduce a 1. Y las imágenes que no pueden ser utilizadas como planos o recursos, pues se va a 0 puntos. Como ustedes pueden ver, todos estos criterios, pues en suma total, serían un total de 11 criterios. Y estos criterios, pues obviamente el total, el puntaje, no, bueno, el puntaje que nos da es 22, el mayor. Entonces, ustedes pueden hacer naturalmente una media aritmética para saber cuál documento con esta tabla de valoración sobrepasa esta media y puedes hacer esta selección. Esto obviamente es como una propuesta que se ha venido dando, es una metodología muy práctica para la selección de los documentos. La tabla de valoración pues aporta mucho en este sentido. Y esta metodología pues está elaborada a partir de criterios ya establecidos que son utilizados normalmente en los servicios de documentación de las televisiones, con la finalidad de que el proceso de selección no quede expuesto a libre interpretación de cada responsable, ¿verdad? Bien, ¿quién debe de seleccionar? Esta es una cuestión que luego pues implica cierta problemática debido a que la responsabilidad a veces no se quiere que recaiga en ciertas personas.
pero sí debe de haber un responsable para esto. En un ideal, debe de haber un comité de selección que elabore la política de selección. Y en esto se debe de implicar a la propia dirección, al área de producción, al área de realización, al área de difusión, al área jurídica y el archivo. También puede ser que exista un asesor externo, sobre todo que haga ver la necesidad de los usuarios externos. Y esta comisión de selección va a elaborar esta política. De manera habitual, ¿quién lo hace? Pues ahí obviamente entra el documentalista, el archivista, incluso a veces desde la misma producción se hace, pero se recomienda que el archivo o el centro de documentación hagan la ejecución de esta política de selección, sobre todo porque son los que conocen de manera más amplia todo el trabajo y contenido que existe dentro de la propia televisión. ¿Cuándo se debe de seleccionar? Esta es una cuestión que debemos de tener en cuenta debido a los cambios que se está llevando en la cuestión tecnológica y sobre todo a los cambios que podrían implicar a la propia televisora. Son tres momentos importantes para realizar o reconsiderar la selección. En primera instancia, obviamente se hace después de la emisión, de manera inmediata. Una vez que hay una emisión en televisión, se tiene que hacer la selección. Después son 5 años para ver, obviamente, si ese material, incluso el que pusiste de manera temporal, tendría los valores suficientes o la reutilización para que siga siendo parte. Y la otra es cuando la obsolescencia de formatos exige la duplicación de material. Es decir, que en muchos espacios se está batallando con las reproductoras de materiales, sobre todo análogos, y se ha hecho la migración de los documentos. Entonces, ahí es una cuestión que debe de ponderarse. Cuando esta obsolescencia de formatos existe la duplicación de propios materiales. Bueno, quiero concluir obviamente el tema poniendo en perspectiva que para llevar a cabo este proceso de selección se deben de tomar en cuenta las variables que inciden en el propio proceso, es decir, el tipo de archivo. Esto es muy importante porque no todos los archivos van a seleccionar de acuerdo a los mismos criterios. Entendamos las capacidades y los recursos que tiene cada uno de ellos, sobre todo también estas necesidades de información, pero que a final de cuentas deben enfocarse en el valor patrimonial y en el valor de reutilización de los propios contenidos. Por otro lado, la creación de una política de selección debe implicar a la mayor parte de la organización, de manera que ésta sea clara y efectiva. Esto para que haya un respeto al trabajo a quien lleva esto y que se proporcione un mayor respaldo a su labor. Se requieren también mecanismos de verificación y evaluación periódica a los procesos de selección. Estos trabajan en conjunto con adelantos tecnológicos y los cambios en la propia televisora. Entonces, hay que poner cierto tiempo para que uno pueda estar verificando y evaluando y ver qué alcances ha tenido estos criterios que se puedan poner o la política de selección. Y bueno, quiero decir que aunque lo digital ha apoyado significativamente el proceso de selección en la televisión, yo veo o percibo este proceso que difícilmente pueda desaparecer, dada que hay una necesidad de localizar siempre los mejores materiales. Constantemente surge mucha información y de ahí hay que estar seleccionando. Entonces, ahí hay mucho trabajo y verdaderamente se requiere estar siempre al tanto de lo que se tiene que poner en perspectiva a través de la selección. Y bueno, aquí les comparto esta bibliografía que he encontrado de colegas a nivel mundial, que ellos se han preocupado precisamente por este tema y que han puesto análisis, estudios y trabajos
en perspectiva, sobre todo en apoyo a los archivos que tenemos, sobre todo los de la televisión, y que siempre estamos buscando esta cuestión de la selección para contar con una buena memoria y un buen patrimonio en nuestros archivos. Les agradezco a todos por sus atenciones. Dejo mi correo por si alguien quiere profundizar en alguna cuestión. La verdad me encantaría poder escuchar todas sus inquietudes y comentarios. Sin embargo, me pueden encontrar en este correo y con mucho gusto podemos compartir ideas, podemos buscar mejores alternativas y sobre todo orientar nuestro trabajo a la mejora para que podamos dar unos buenos resultados y que el patrimonio y la memoria y los documentos se sigan fortaleciendo como hasta ahora se han hecho, ¿no? De ahí en más, quiero felicitar precisamente a todas las personas que están ahí en los archivos de televisión, a todas esas personas que luego a veces parecen entes anónimos y que no se sabe de todo el trabajo que llevan detrás. Es un trabajo muy arduo, pero que hoy en día, con esta pandemia, hemos visto cómo se han revitalizado los archivos, las fortalezas que tienen estos archivos de televisión, y que traerlos hoy en día y darle un play precisamente a esas historias, pues conllevó todo un trabajo. Y gracias a ese trabajo estamos construyendo una sociedad mejor. Así que los felicito mucho. Veo muchas páginas en donde traen al presente documentos históricos de todos los países y me alegra mucho porque siento que no estamos solos en muchos de los archivos, sino que estamos compartiendo y estamos poniendo en perspectiva durante esta pandemia. De ahí en más, pues, bueno, les mando un abrazo muy fuerte y estoy aquí a la espera de los comentarios, doctor Alfonso. Algunas preguntas, voy desarrollando las mismas. Pregunta, C. Rodríguez. Criterios a tener en cuenta para facilitar el tratamiento documental y su conservación de documentos audiovisuales originales. Pienso por mi parte que la exposición, la ponencia no va de tratamiento, sino que va más de selección. Es decir, que es un monográfico sobre selección de documentos expurgos, etcétera. No sé qué va a decir ahora el maestro, ¿no? Otra pregunta, de dos en dos las voy diciendo. Enrique Lira, ¿los documentos audiovisuales tienen un ciclo vital? Sí, sí, bueno, nosotros hemos visto que todo esto va en función a diferentes etapas y procesos. Como lo había expuesto anteriormente, pues estos procesos van enmarcados conforme el documento pasa por diferentes espacios. Esta cuestión de la selección pues es una cuestión inicial, ¿no? Antes de que ingrese al propio archivo, al almacenamiento, se tiene que seleccionar qué se va a quedar y qué no tendría caso dejar, ¿no? Por las cuestiones que yo les puse de valoración. Hay un ciclo, obviamente, tanto en la cuestión analógica como en la cuestión digital, y esto tiene que ver también con el uso o el aprovechamiento que se dé a los propios documentos y con la misión que persiga el propio archivo. Entendemos también que hay una diferencia muy marcada entre los archivos públicos y entre los archivos privados, y que obviamente esto encierra muchas cuestiones del propio proceso. Sin embargo, sí se debe de tener en cuenta que los procesos van enmarcados precisamente por las circunstancias que les he expuesto, que tienen que ver con la propia emisión del archivo, con los recursos que tiene este archivo, con la finalidad, con los objetos, con los formatos, y que para dar mejor atención, pues se tiene que adaptar precisamente a esta cuestión. Nosotros vimos por ahí, entre la presentación, las cuestiones que nos enmarca, por ejemplo, el doctor Ray Edmondson, que tendrían que ver con las políticas que se hace, con la selección de los propios documentos, con la catalogación, con la preservación, la conservación, entre otras cosas, y que obviamente eso va enfocado de una manera general, pero ya en una manera específica, pues ya tendría uno que verlo. Esto también va en razón
al personal que se cuente. Vamos, hay instituciones que incluso tienen departamentos para cada actividad, pero hay otras instituciones en donde una sola persona hace todas las funciones. Bueno, dos preguntas más. ¿Qué mecanismos se utilizan en México para proporcionar documentos para investigar sobre ellos? Para evitar, por lo que usted acaba de decir, si se van perdiendo los documentos, es decir, qué mecanismos se utilizan para preservar en ese sentido que se puedan utilizar los documentos antes de que desaparezcan, ¿no? Y otra pregunta, merced a las nuevas tecnologías de la información que hay ahora, ¿cómo recuperar los archivos audiovisuales grabados con los primeros formatos? Interesante pregunta, porque ya hay documentos que ya no, ni siquiera se pueden recuperar, ¿no? Claro, claro. Adelante, maestro. Sí, bueno, aquí en México, pues, hay un trabajo que se está desarrollando en todas las televisoras para preservar precisamente estos documentos. Existen estos esfuerzos que está dando RITASA, que están dando las instituciones, sobre todo las universidades, en donde a través de académicos están poniendo en perspectiva el trabajo en el desarrollo. Aquí estamos colaborando con muchas instituciones. Yo desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es una región que está hacia el centro de México, tenemos un contacto con diferentes instituciones. Ahí vemos las problemáticas que existen para cada una de ellas y obviamente tratamos de, ahora sí que apoyarnos entre los procesos que están reglamentados. Sabemos que hay espacios que cuentan con muchos recursos, pero también hay otros espacios que su recurso está muy disminuido. Esto también tiene que ver con las personas que están frente a los archivos. Hemos visualizado que hay que fortalecerlos. Para eso precisamente se hacen este tipo de campañas, los cursos, los webinars, para que tengan más herramientas de trabajo en esto. Se ha incidido en las propias facultades, incluso en la misma Ley General de Archivos en México, para que estos documentos sean reconocidos como tal y que se puedan preservar. La cuestión es llamar la atención, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito nacional, para que las instituciones le den valor a estas cosas. Nosotros ponemos en perspectiva los documentos que estamos sacando poco a poco y esto ha beneficiado mucho porque cuando tú le das a una persona un documento antiguo y le dices por qué procesos han pasado, puede dimensionar de cierta manera todo el trabajo que existe detrás y surge entonces a veces ese valor para poner en perspectiva. La otra cuestión que comentabas, que cómo traer al presente, decías, doctor, un documento del pasado. Pues bueno, o sea, básicamente aquí hay muchas cuestiones que se deben de considerar y aquí tenemos un factor que es la conservación. Documento, si logra seguir con vida, por así decirlo, porque son entes vivos de cierta manera, si logra seguir con vida a través de los años y a través de las condiciones en las que está resguardado, puede ser que si los propios archivos o los centros de documentación tienen el reproductor, que ese ya es un problema que se está muy habitual en los archivos, que no tienen manera de reproducir algunos formatos, pero si lo tienen, pueden migrarlo y transferirlo. Esto de acuerdo con todas las medidas que se tienen que hacer para una digitalización y así lograr recuperar un documento del pasado. Una vez que entra ya a esta cuestión de lo digital, pues obviamente se tiene que ver la cuestión de la ingesta. Tendríamos que ver si cuenta ya con los datos mínimos requeridos, si encuentra con toda la metadata posible. También es una cuestión que luego a veces se complica mucho porque el documento no tiene toda la descripción. En México se ha elaborado, digo, aprovechando una norma
desde hace tiempo de catalogación de acervos videográficos, en la cual nos refiere muchos campos para llenar y hacer la referencia sobre el propio documento. Y esto obviamente al migrarlo se incrementaría sobre todo con la historia del propio documento, pero básicamente traerlo del presente, del pasado al presente, conlleva muchas cosas, pero se está haciendo. O sea, sí se está haciendo, lo veo a nivel mundial y la verdad eso es de felicitar a todas las personas que están ahí de encargados. Bueno, seguimos con las preguntas, gracias. Preguntan también si se quiere modificar para dotarles de color a los archivos, por ejemplo, de la Gran Guerra, cómo se trabaja, cómo se modifica, qué herramientas se utilizan. Y hay otra pregunta que se ha hecho por partida doble sobre la responsabilidad de la persona que realiza la valoración de los documentos. Eso también es importante. ¿Qué tipo de responsabilidad, qué responsabilidad existe para esas personas que se ocupan del patrimonio audiovisual de su institución? Sí, bueno, para la primera pregunta, y sí desconozco, soy muy franco, tendría que ver a detalle, porque estas cuestiones tienen que ver ya con un trabajo más en cuestión de la digitalización, en cuestión de edición, es decir, para meter ahí a color y todo. Que bueno, se han visto ya trabajos recientes sobre esto y que la verdad impactan mucho, ¿no? Para la cuestión de la persona que debería de ser como la encargada, yo siempre digo que son como los guardianes del patrimonio y de la herencia audiovisual. Y estas personas pues, tienen que estar dotadas de todos estos criterios que les he mencionado, porque a final de cuentas esta responsabilidad puede ser muy significativa. Ahorita que vemos ya estos documentos que han sido preservados, por ejemplo, vimos esta cuestión de la serie de Last Dance, donde había muchas imágenes inéditas. Imaginen ustedes que el documentalista la borró de inicio, el problema en el que estaría ahorita, ¿no? La cuestión es que se debe de tener muy en cuenta todo el ambiente que rodea el archivo y la persona que haga esta cuestión de valoración sí debe de contar con todos los elementos necesarios, con todos los criterios para llevar a cabo esto. Poner en puesta el valor del documento no es una tarea fácil, es una tarea difícil y creo yo que complicada. Sin embargo, existen todos estos criterios en donde ustedes pueden ver desde el valor de utilidad, el valor de contenido, el valor temporal, y que dotado de estos conocimientos, pues podrían llevar de una manera efectiva y práctica este tipo de procesos. Sí, hablando del valor de utilidad, y aquí otra pregunta, que casi es una afirmación, dice, ¿qué valor de utilidad se determina en base a las necesidades y misiones de los canales de televisión, verdad? Sí, pues ya viene propiamente explícito, como lo comentas, doctor, porque la cuestión es que la utilidad, pues, obviamente, tiene que ver con el archivo, ya lo decíamos, pero también les decía a ustedes que los documentos de entrada tienen un valor patrimonial, forman parte de la herencia, de la memoria documental, Claro. y son un bien cultural. Esto obviamente se tiene que ponderar desde un principio, por eso les decía a ustedes que mi intención no es que se discrimine y se quite lo que es el patrimonio, sino que se haga una buena selección para dejar las mejores cosas que se requieren. Luego hay una pregunta muy actual, por cierto, con el tema del COVID o la COVID. Preguntan, con el COVID, ¿cómo seleccionar pensando en qué cuidados adoptar? Es importante, ¿no? Porque también con el papel hay que tener cuidados, ¿no? Y también con el audio, ¿no? Sí. ¿Qué cuidados hay que tener con lo audiovisual, ¿no? Y hay otra pregunta que, para avanzar un poco más, porque nos quedan 4 o 5 minutos, ¿cuál es el valor de referencia para determinar qué vale mantener, qué es lo que conviene mantener en cuanto al contenido? ¿Un 50%, un 70%? Bueno, pues obviamente, ahorita que veíamos la gráfica de lo del COVID y el audiovisual, ahorita principalmente la manera en que se documenta la gente lo está haciendo a través de diferentes medios y plataformas.
Y ahora que hay que documentar de manera audiovisual lo que está pasando, pues obviamente tiene que ver con cada tipo de archivo. Vuelvo a esto porque a final de cuentas cada uno de los archivos tiene su misión y su objetivo. Sin embargo, por ejemplo, he visto que las televisoras día tras día van informando sobre lo que está pasando. Eso es muy importante porque incluso no solamente lo hacen en línea, sino ya después se queda por ahí como a la carta en plataformas, de manera tal que nosotros vamos a poder regresar en el tiempo, días atrás, para visualizar cómo se iban incrementando o cómo iban bajando los casos. Es muy importante incluso la función de los documentalistas en este sentido, porque de toda la producción diaria, a veces se tiene que seleccionar ciertos fragmentos. Y esto tiene que ver con lo que va enmarcando precisamente la televisión o lo que va requiriendo para sus informativos. Es muy importante en ese sentido, de manera tal que ahorita yo sería más de la idea de que lo que se va dando se vaya resguardando y que ya hasta cierto tiempo se pueda seleccionar eso, digo, si hay capacidad de almacenamiento, ¿no? Porque al final de cuentas no sabemos ahorita qué de todo es importante. Hay cosas importantes para un historiador, hay cosas importantes para los académicos, hay cosas importantes para deportistas, no sé, y al final de cuentas toda la información se vuelve muy importante. Entonces, yo sí sería más de la idea de que todo lo que se documente ahorita, sobre todo por el tema que ayuda mucho en nuestra sociedad, se pueda resguardar de manera total. Muy bien, yo siento tener que no poder plantear más preguntas, lo siento, porque son las 8 y tengo que ir cerrando y además recordarles, aparte de retomar el webinar cuando esté publicado vía YouTube, para comentar más cosas o matizar, informarles de que para recibir las constancias de participación en este webinar hay que responder a las preguntas que en el link se va a publicar en el chat, en estos momentos, de un momento a otro. También les tengo que recordar e invitar a participar en el, si tienen interés, espero que sí, porque ahora va a tratar de documentos fílmicos, invitar a participar en el próximo webinar para debatir sobre los principios para la preservación digital de archivos fílmicos a cargo del maestro Gerardo León de la Filmoteca de la UNAM de México, la UNAM mexicana. Y bueno, y esto es todo. De momento, por mi parte, les agradezco todo el interés que han mostrado por participar e intervenir con sus preguntas en este webinar. Y bueno, ya por mi parte, me tienen en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información. Muchas gracias por mi parte y gracias al maestro Ubaldo Candia. Saludos a todos ustedes.